Buenas noches, profe. Sí, se escucha perfectamente. Listo, Julie, muy amable y muy formal. Bueno, entonces estamos trabajando la guía número 1. En la semana anterior trabajamos lo que fue relleno inteligente. El día de hoy vamos a trabajar con series. Entonces vamos a abrir el archivo series. Entonces vamos a abrir acá la plataforma series. Muy bien. Abrimos el archivo series. ¿Qué pasó con el archivo? Muy bien. Entonces, en Excel, digamos que hay unas herramientas, hay un proceso también manual o automático que se utiliza para trabajar las series en Excel. Y eso corresponde a lo siguiente. Entonces, acá vienen diferentes ejemplos. Vamos a empezar con el de la columna A. Columna A. Entonces dice, serie lineal, repetir el dato. Cuando yo necesito repetir datos, es muy sencillo porque simplemente, esperen un momento por favor, que se me cruzó acá. Simplemente lo que hago es que coloco el dato, en este caso el número que necesito repetir, voy al control de relleno y arrastro hacia abajo y ahí repito. Eso es una serie lineal repetitiva. ¿Sí ven? Entonces, si tengo un dato, el 150, y necesito repetirlo, simplemente selecciono la celda activa, control de relleno, arrastro hacia abajo y repito. Eso es una serie con repetición de datos. Ese es el común. Ahora pasemos a la columna B. Una serie en incremento a partir de la herramienta rellenar series. Vamos a hacer una serie incrementadita, o sea, que se me vaya 1, 2, 3, pero no como, ahorita vamos a ver el ejemplo, como normalmente acostumbramos a hacerlo, sino que lo vamos a hacer con una herramienta. Entonces, escribo el dato por el cual quiero iniciar, en este caso el 1. Voy a la cinta inicio. Voy a la cinta o grupo de herramientas edición, acá en toda la derecha. Edición. Edición. Busco esta herramienta rellenar. Rellenar la vamos a encontrar debajo de autosuma. A veces les aparece a ustedes todo el nombre, a veces solamente aparece el icono, pero una forma de identificarlo fácil es el que está debajo de autosuma. Le doy ahí y se van a desplegar esas opciones hacia abajo, hacia la derecha. Vamos a buscar la opción que se llama series y nos va a aparecer este cuadrito. Esperen un momento, por favor, que tengo como un problema acá con la presentación. Denme un momentico, porfa. Ahora sí. Creo que cambió. Bueno. Entonces, vengo a la herramienta. Voy a volverla a repetir. ¿Alguien está por ahí preguntando? Sandra Paola, bien pueda. Ya les voy a compartir pantalla. Hola, profe, no, es que pensé que estaba ya compartiendo la pantalla. No, pero aquí ya, ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué hice? Nuevamente le repito.
Coloco el dato que voy a repetir, me ubico en él, necesito ese patrón, me ubico en esa celda. Voy a la cinta inicio, busco el grupo de herramientas edición y acá debajo de autosuma aparece la herramienta rellenar. Busco la herramienta series y se abre esta ventana. Entonces, mucho cuidado. Ahí me está preguntando que cómo quiero la serie. En este caso le voy a decir que en columnas. ¿Y por qué columnas? Porque voy hacia abajo. Si yo lo dejo en filas, la serie me la va a crear en sentido horizontal. Hay que tener cuidado cómo la quiero. Columnas de tipo lineal, con incremento de 1. ¿Hasta dónde quiero llegar? Entonces digamos que voy a crear una serie muy grande, hasta 1850. Escribo el límite, aceptar, y ahí creé la serie. Entonces no me toca pegarme y arrastre, 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 arrastre. No, ahí llego hasta 1850. Esa es la herramienta rellenar series. ¿Claro hasta ahí o hay alguna pregunta? Sandra, bien pueda. Allá. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Conocían la herramienta? Eso es cuando voy a crear series grandísimas. Bueno, vamos a pasar al siguiente, a la columna C. Serie con 2 datos consecutivos. Este es el tradicional, el que normalmente nosotros utilizamos. Entonces, digamos que voy a crear una serie a partir del 100. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos el siguiente, en este caso 101. Le voy a colocar el mismo formato para que cuando arrastre, pues queden igualitos. Selecciono los 2 primeros. Ojo, seleccionar. Con el mouse gordito blanco. Selecciono. Y me ubico en control de relleno y arrastro de ahí para abajo las veces que lo necesite. Y ahí creo la serie lineal consecutiva. Yo quiero desde el 5, entonces creo el 6. Selecciono los 2 primeros y desde el control de relleno arrastro y ahí creo la serie. Este es el que tradicionalmente se acostumbra a utilizar. Ahora miremos la columna D. Serie con arrastre desde control de relleno. Profe, buenas noches. Noches. Qué pena. ¿Puedo volver a repetir el ejercicio? Es que me pareció muy chévere, pero no lo entendí muy bien. ¿Cuál? ¿Qué columna? Columna, creo que que uno hacía 101, 102, bajaba. Bueno, esta es la C. No, teníamos el 100. Entonces, si yo quiero crear una serie consecutiva lineal, que es la tradicional, coloco el otro número. O sea, debo colocar los 2 primeros valores. Los selecciono, me voy a control de relleno y arrastro de ahí para abajo y ahí creo la serie consecutiva. Ese es el método tradicional. Generalmente ese es el que utilizan las personas. ¿Sí es claro? Sí, profe, ya, gracias. Perfecto. Ahora estamos en la columna D. Serie con arrastre desde control de relleno, presionando la tecla control. Entonces, mire que ya no necesito crear el 2, ya no lo voy a hacer. Con este que tengo, me ubico en control de relleno. Ustedes saben que si yo lo arrastro, él me va a duplicar el mismo valor. ¿Pero qué me está diciendo el ejercicio? No lo arrastre hasta que presione control. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que cuando yo me ubique en control de relleno y presione la tecla control del teclado, aparece como una especie de un zoom más chiquitico. Ahí es donde empiezo a arrastrar sin soltar control. Y mire que creo la serie consecutiva. No es necesario colocar los 2 primeros. Ahí ya no. Si yo presiono control, ya con eso es suficiente. Por ejemplo, esta es la que yo utilizo generalmente. Yo necesito partir desde el 1000. Creo el 1000. Me ubico en control de relleno. Dejo presionado control. Arrastro con el puntero. Suelto y suelto. Y ahí me crea la serie consecutiva. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Va súper bien, profe. Esa clave no me la sabía, está muy buena. Correcto, sí, a mí me parece más rápida, porque generalmente la C es la que yo les digo que uno tradicionalmente utiliza, que es colocar los dos valores iniciales y ahí se arrastrar. Pero yo puedo tener mi dato, necesito empezar desde el sí, desde el 80. Me ubico otra vez, me paro en control de relleno, dejo presionado control, arrastro hacia abajo y creo la consecutiva, la lineal consecutiva. Pasemos a la columna E. Relleno de series de tipo lineal del 0 al 60 con intervalos de 3. Entonces 0, 3, 6, 9, 12, 15. Listo. Me ubico en el dato inicial. Este lo voy a hacer con la herramienta. Inicio. Rellenar. Series. Le voy a decir que voy en columnas hacia abajo. Lineal con incremento de 3 en 3 hasta 60. Columnas, voy hacia abajo. Lineal de 3 en 3 hasta 60. Ahí está. ¿Cómo lo haría manualmente? Manualmente, ¿yo qué haría? Hago exactamente lo mismo, lo que pasa es que me tocaría colocar aquí 0 y 3. Selecciono los dos y ahí ya me pone en control de relleno y arrastro de ahí para abajo y pasa lo mismo. ¿Sí ven? Esa sería la forma manual. Ahora miremos la columna F. Relleno cronológico con arrastre desde control de relleno. Recuerden que control de relleno es este cuadrito que se ubica en la parte inferior de la celda activa. Control de relleno. Tenemos que aprender a identificar esos elementos que son fundamentales en Excel. Control de relleno. Pero dice que presione control. Miren que aquí estamos hablando de fecha. Por eso ya hablamos de cronológico. Entonces, si me ubico en el control de relleno y dejo presionado control y arrastro, mire lo diferente como cuando lo hago con un dato numérico. Con un dato numérico se incrementa, con una fecha se duplica. O sea que si yo no presiono control, lo que hace es que me genera una serie consecutiva. Entonces no me toca escribir allá los 30 días del mes, sino que coloco el primero y arrastro hacia abajo y listo. Ahí lo tengo. Cronológico. G. Relleno cronológico a partir de la herramienta. Entonces vamos a ir a la herramienta rellenar series. Pero cuando estamos trabajando con fechas, él sí me exige algo. Y es que debo seleccionar el rango que deseo rellenar. O sea que primero debo seleccionar. Recuerden que cuando estábamos trabajando con números no era necesario seleccionar porque yo colocaba el límite. Acá sí. Con fechas me toca seleccionar hasta donde yo quiero llegar. Entonces digamos hasta ahí. Rellenar series. Y mire que él ya me seleccionó. Bien, pues, Sandra. Profe, espere, profe. En la casilla número F, no entendí el control de relleno cronológico. Bueno, cuando yo tengo fechas, si yo necesito duplicar esa fecha, a diferencia del número, voy a colocarlo por acá abajito. Si yo tengo un número, por ejemplo 5, y yo vengo acá y presiono control, desde control de relleno y arrastro, mire que él me crea una serie consecutiva con datos numéricos. La fecha, el cronológico, se comporta diferente. Si yo voy ahí, voy a borrar esto de acá, tengo el 1 de julio del 2020, me ubico ahí y presiono control y arrastro, lo que hace es que me duplica la fecha. Si yo no presiono control, me crea serie consecutiva de fecha. Esa es la diferencia con el numérico. ¿Ya? Eso es todo. No sé si sea claro. Es que sí.
En el momento cuando quedó el ejercicio, entonces yo ahí fue donde me enredé. O sea, ese es para poder repetir la fecha. Si lo Fechas, ahí hacemos sí toca presionar diferente, control al número. Exacto. listo. Nilsa, el archivo se llama series del RA01, series. Ahora miren este. Con esa fecha, vamos a crear una serie cronológica, porque es una fecha, pero lo vamos a hacer con la herramientica rellenar series. Cuando tengo fechas, sí me toca especificar lo que quiero. Entonces, mire que ahí seleccioné ese rango. Me voy a rellenar series. Entonces, él ya por defecto, como yo seleccioné hasta abajo, él ya sabe que esa serie me la va a generar en columna. Como hay una fecha, mire que ya seleccionó cronológico. Y me activa las unidades de tiempo. Hay de tipo fecha, hay de tipo laborable, hay de mes, hay de año. Vamos a dejarlo tal cual, incrementándose de uno en uno. Aceptar. Entonces, mire lo que hizo. Entonces, para mí es más fácil, pero ya conocen que hay dos formas. Con herramienta o que usted tenga la fecha y arrastre desde acá. Y está haciendo exactamente lo mismo. Pero ya sabe que hay una herramienta que también hace lo mismo. Lo que pasa es que me tocaría darle como más vueltas, ¿sí o no? Ahora pasemos a la columna H. H. Voy a rebajarle aquí a esto, que ya como tengo lupa. H. H. ¿Qué pasa, hombre? Listo. Columna H. Relleno cronológico de días laborables a partir de la herramienta rellenar series. Entonces pónganle mucha atención a eso. Voy a colocar la fecha de hoy, 8 de junio de 2022. Y voy a hacerlo así. Seleccione el rango. Entonces voy a seleccionar aquí un rango, que recuerden que cuando estoy trabajando con fechas toca hacerlo así. Selecciono un rango. Voy a ir a inicio, rellenar, series. Él ya por defecto me seleccionó columnas, porque seleccioné hacia abajo. Cronológico porque es una fecha, pero le voy a cambiar la unidad de tiempo, le voy a colocar día laborable. Le voy a decir que se vaya en uno, no hay límite porque el límite, al haber seleccionado hasta ahí, ese es el límite. Aceptar. Entonces mire lo que hizo. 8, 9, 10 y saltó al 13. 14, 15, 16, 17, saltó al 20. Entonces si yo vengo y miro mi calendario, entonces para él día laborable aplica de lunes a viernes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quisiera sacar, un ejemplo, un calendario laboral y mi empresa trabaja los sábados, este no me serviría, porque para él omite sábado y domingo como día no laboral, no laborable, día no laborable. ¿Sí ven? Entonces por eso hubo ese salto, 8, 9, 10 y saltó al 13. 14, 15, 16, 17 y saltó al 20. En el caso del 20 es festivo, pero él tampoco lo tuvo en cuenta. Mire que lo colocó. Entonces, ay, venga, pero si nosotros necesitamos tener en cuenta los festivos, entonces hay unas funciones de fecha y hora, en especial las de fecha, que se llama días.lab o día.lab.ntl, que ahí es donde uno puede programar festivos, feriados, de pronto vacaciones colectivas, bueno, etcétera. Pero si lo voy a sacar de ahí, eso sí lo tengo que tener presente. Que sábados ni domingos me los va a contar y los festivos pues tampoco aplicaría. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir el día laborales? Dariana, No me Carolina. sale. Listo, Dariana, claro. En los días laborables voy a volver a borrar acá. Entonces él me dice, relleno cronológico de días laborables a partir de la herramienta rellenar. Entonces mire que yo coloqué la de hoy, 8 de junio del 2022. Selecciono porque cuando estoy trabajando con fechas, ahí sí me toca hacerlo así. Cuando yo selecciono ya estoy especificando el límite hasta dónde va a llegar. Entonces si me voy a la herramienta rellenar series, pues él me habilita y me dice, bueno,
Usted está creando una serie en columna, correcto, porque seleccioné hacia abajo, de tipo cronológico, correcto, porque hay una fecha como patrón, y en la unidad de tiempo lo cambiaría a día laboral, día laborable. Incremento lo va a decir que se vaya de 1 en 1. Aceptar. Entonces, mire, hoy es miércoles 8, jueves 9, viernes 10. Día laborable para esa herramienta no incluye sábados ni domingos. Entonces, por eso se me salta al 13, que sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo no me los va a incluir. Se pasó al 20 lunes, pero el 20 lunes es festivo, pero de igual forma lo trajo. Entonces, ya cuando yo quiero programar, ahí sí me toca utilizar funciones de fecha y hora. Y por eso les nombraron las funciones que se utilizan para hacer esos procesos. Pero ahí está. Ya si usted la utiliza, pues usted elimina esto, lo coloca en rojo porque es festivo, para que no lo tengan en cuenta. Pero mire que le genera con esa herramienta ese tipo de fechas. ¿Sí fue claro o alguna inquietud adicional? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Perfecto, listo. Diana Mejía, el archivo se descarga desde Cadumática. Yo no sé si usted ya tenga acceso, si sea de las últimas personas que se vincularon, desde el RAS 01, archivos para descargar series. Si no es así, entonces me espera hasta el final, ahí le tocaría pues como darse la pelita de esperarme como para ayudarle con eso, que pronto no tiene acceso a la plataforma. Cuénteme ahí, porfa. Germán, ya le dije que se llamaba series, perfecto. Vámonos con la columna I. Relleno cronológico por mes a partir de la herramienta rellenar series. Selecciono, mire que ahí dice 1 de julio del 2020. Si yo voy a rellenar series, es lo mismo, columnas, cronológico, pero aquí le escojo mes. ¿Qué me va a entregar? Saltos de a mes. Entonces mire que empezó en el 1 de julio y se fue 1 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya empezó con el siguiente año. 1 de enero del 21, 2, 3, y así se iría. Eso es con un salto de mes. Columna J. Como para conocerlo, pero realmente eso no aplica para el campo laboral. Serie de tipos geométrico de 2 en 2. Entonces yo selecciono, por ejemplo, hasta donde quiero llegar, rellenar series, y el geométrico con incremento de 2 en 2. Él ya sabe que se va a ir en columnas y que el límite es hasta acá, porque hasta acá seleccioné. Eso es un geométrico de 2 en 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahí está. Ese como para que lo conozcan. Pero realmente pues eso no es operativo ni funcional. Y vienen en Excel unos rellenos de series que se llaman rellenos de serie automáticos. ¿Y por qué automáticos? Porque ya vienen por defecto en Excel. Usted no se los tiene que inventar o crearlos, no. Por defecto vienen. Entonces, cuando yo quiero trabajar con los días de la semana, simplemente coloco el día que quiera, arrastro y se me creó la serie. A veces, porque me ha tocado estos bellos ojos verlos, por allá son es que lunes, martes, no. Es que yo necesitaba empezar desde el viernes. Pues mi hijo, escriba el viernes y arrastre de ahí para abajo y ya. En vertical o en horizontal. ¿Para qué se va a poner a digitar lo que ya está automatizado? Lo mismo sucede con los meses. Escribo el mes, control de relleno, arrastro y ya. Y miren que si termina, vuelve y empieza. En vertical o en horizontal. Y le evitó toda esa digitada. Y tenemos las series, por ejemplo, cuando necesito crear consecutivas con letras. Por ejemplo, semana 1, semana 2. Entonces, cuando el dato numérico está combinado con letras, automáticamente él genera serie, mire. Porque recuerden que si el dato numérico está solito y yo llego y lo arrastro, me lo repite, a no ser que presione control. Pero cuando está combinado con letra, esto sirve mucho para crear seriales, referencias que son consecutivas. Ya si usted presiona control, pues repite lo mismo. Pero si usted arrastra desde control de relleno, le crea consecutivos.
le evita de que usted tenga que editar 500 series consecutivas. AB358, AB359, AB30, no, AB3358 y arrastre ahí para abajo y ya las creó. Esas son las series. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? Con gusto. Bien pueda, Nilsa. Profe, vea, qué pena tener que preguntarle, es que estaba viendo el otro video y desafortunadamente pues no estaba aquí, desafortunadamente no me pude conectar y estaba terminando de ver la otra clase, pero es que yo viendo lo que usted está haciendo, yo sí lo entendí, pero a mí arriba en la barra de herramientas no me aparece esa barra que usted tiene, entonces no tengo cómo pues ver rellenar. Esta de inicio, insertar, disposición, sí, forma. señor. Ajá. No le aparecen ni los nombres. Solo los nombres, pero es que usted tiene muchos más ahí a un lado. Ah, no, usted no se puede estresar por eso. Esto que yo tengo acá como un rayito es un plugin. Eso se los enseñaré en internet, en Excel intermedio. Pero no me sale la insertar, o sea, donde usted rellena. Aquí inicio, en la cinta inicio. De pronto usted las tiene colapsadas así. Entonces usted le toca que darle clic, se despliega, viene y busca rellenar al final. Recuerde que está debajo de autosuma. No, es que yo la estoy mirando y no me aparece. O sea, ¿Y si estás utilizando Excel o estás utilizando algún otro programa de hoja de cálculo? No, Excel, pero entonces me aparece en autosuma, me aparece una flechita que está de la A a la Z, otra flechita hacia ¿Puedes abajo. compartirme mi pantalla y miramos? Sí, señor, deme un segundito. Compártame ahí, porfa, y miramos. ¿Cómo es que comparte? Abajo, enseguida de la manito, aparece presentar. Toda una pantalla, ¿no? Toda la pantalla, aparece un cuadro, seleccionas donde aparece el escritorio y se activa el botón de compartir y ahí le das compartir. Ya. ¿Ya? No, de pronto no les he dado todavía compartir. Selecciona en esa ventana emergente que sale. Ya, a ver. Qué pena, ya. Listo. Muy bien. Ahí está, de acá lo veo. Debajo de autosuma está la flechita hacia abajo. Lo que pasa es que a usted no le aparece con el nombre. Ese, dele ahí. Sí, pero, ya. Ahí, O sea, ahí está series, véalo ahí. ya. Ya me aparece. Sí. Yo pero les decía que de pronto a ustedes les aparece colapsado, no les aparece con el nombrecito al lado. Eso depende de la resolución, las herramientas que tengan activas. Entonces les dije, después debajo de autosuma aparece ese botoncito, le dan en la flechita. Pero eso está bien porque yo sé que eso sucede muy a menudo. Está bien. Bueno, profe, gracias, ¿oyó? Listo, dejar de compartir ahí y listo. Luz Estela, bien pueda. Profe, es que le doy ahí en donde usted dice, en series, Sí. y no me despliega el cuadrito. A ver, ¿qué columna estás haciendo? La de la fecha. Dice relleno cronológico. La I. La I. Entonces, primero tengo que seleccionar el rango, ¿cierto? Ahí eso estaba vacío. Ahí no había nada. Entonces, ¿yo qué hice? Cogí desde el 1 de julio y seleccioné un rango X. Sí. Vine a la cinta inicio y vine a la herramienta rellenar. A veces no le aparece este nombre, pero miran los iconos. El Y icono aparece una flechita. Eso, entonces le hacen la flechita y busca series. Sí, ya le doy. Series. Series y ahí ya columnas, cronológico, y como ahí me pide que por mes, simplemente le cambia la unidad de tiempo a mes, aceptar y ya. Sino que cuando le doy ahí en series, hago clic, no me despliega el cuadrito que le sale a usted. No te puedes compartir también para mirar. Profe, le puedo mostrar. O sea, tú le das en la flechita y no despliega estas opciones. Tiene, ¿qué versión tendrás? Tiene que desplegar.
Mira que a la compañera Nilsa que acabó de hablar, a ella solamente le aparecía el icono y le aparecía la flechita hacia abajo. Ella le dio en la flechita y de igual forma estas herramientas sí se despliegan. ¿Usted lo puede ver ahí, profe? ¿Dónde? ¿Ya lo compartiste o qué? No, lo estoy mostrando con la cámara del celular. Ah, no Ahí lo aparece comienza. activo series, Aquí está series. pero no aparece activo. ¿No está activo? O sea, está así como otras hojas que está como, que no le puedo dar pues como clip, según lo que alcanzo a ver. Dale otra vez ahí. Acércalo un poquitico más. Y bájalo un poquitico. Sí, series aparece inactivo. Y muéstrame la hoja de cálculo si estás seleccionando. En la hoja de cálculo si estás seleccionando. Y seleccionaste desde la fecha. Sí, en esta partecita. Y súbete a la barra de título donde aparece Excel. Yo miro algo. A la barra de título. Córrete más hacia la derecha. Vaya a archivo, por favor. Y el archivo está habilitado y todo, normal, ¿cierto? Sí. Y vaya a cuenta, por favor, ahí abajo. Cuenta. Muéstrame ese anuncio amarillo que está apareciendo ahí. ¿Qué dice el anuncio amarillo? Dice que este producto se actualizará, el Office. Pero dice producto activado ahí arriba. Ahí debajo del Office del Está activado, sí. Ah, muy raro. Raro que no se le active, sí, porque puede ser que el producto no tenga licencia, entonces a veces desactiva algunas funcionalidades. Sí me parece raro. Y solamente en el cronológico no le funciona y le funcionó en los demás, o solamente en el cronológico. En los anteriores me funcionó. Ah, entonces puede estar pasando algo con el formato de fecha. ¿Y por qué no haces una prueba? Llega y crea una hoja nueva y coloca, por ejemplo, la fecha de hoy, 8 de junio del 2022. Seleccionas así y ahí le das rellenar y mira a ver si ahí sí se activó. Puede ser eso, que de pronto se le cambió o varió el formato de la fecha y por eso no se le activa. Prueba de porfa a ver cómo te va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Queda claro el tema? Entonces ahorita sí vamos a pasar al tema de referencias relativas, absolutas y mixtas. Vamos a abrir el archivo referencias 1, por favor. Referencias 1. Porque hay dos, entonces referencias 1. ¿Sí te funcionó, compañera? Luz Estela. Tampoco me quiere dejar abrir otra hoja nueva. Entonces no habilitaste esa hoja, porque pareciera como si no le diera. Cierra ese archivo, lo vuelves a abrir, a ver si fue que no habilitó. Pero me parece raro que el otro sí lo dejó y ahí no. Porque si el archivo está, después de que yo lo habilite, él le va a dejar crear las hojas que quiera porque no está bloqueado ni nada. Entonces cierra y lo vuelves a abrir y pruebas a ver. Y si no, te quedas hasta el final y revisamos ese tema. Porque pues eso sí ya es como algo de habilitación o de configuración, porque si lo otro lo pudiste hacer, es raro. Puede ser. Sí, profe. ¿Sí? Ok, profe. Bueno. Entonces vamos a abrir el archivo referencias. Ya lo ubicaron, referencias, sí, referencias 1. Referencias 1. ¿Ya lo abrieron? ¿Listos? Sí, profe. Listo, perfecto. Diana Mejía, tú no te has vinculado todavía de Cadumática. ¿Era Diana Mejía? No. Sí, Diana Mejía que me había preguntado. Bueno, perfecto, qué bien, qué bien. Entonces vas a abrir el archivo referencias 1. Bueno, vamos a mirar, esto es súper importante, quiero que si quedan con alguna inquietud, la llevemos clara. Los que van a continuar con el Excel intermedio,
vamos a ver unas funciones más adelante, pues cuando hagan el curso de Excel intermedio, que son las funciones de búsqueda y referencia, funciones lógicas, herramienta de tabla. Y este tema es supremamente importante dominarlo. Ahí no se trata de adivinar, sino dominar. Es que aquí creo que me toca colocar una mixta de fila. No, me toca ahí utilizar de fila. Ahí me toca utilizar de columna. Ahí tengo que bloquear los dos. ¿Sí ven? Entonces, cualquier inquietud de una. Entonces, vamos a mirar lo que dice que es una referencia en Excel. Entonces, en Excel generalmente la palabra referencia hace alusión a una celda. Cuando usted se ubica en cualquier celda, eso es una referencia de celda. Y en este caso la celda J23. Recuerden que una celda se identifica primero por el valor de su columna, seguida de su valor de fila. Y acá en el cuadro de nombre, pues vemos que esa es J23. Cuando yo me ubico aquí, estoy haciendo referencia a la celda C1. Eso es una referencia en Excel. Ahora, ¿qué es una referencia relativa? Entonces nos vamos a ir para acá para el ejemplo. Yo borré ese cuadrito rojo para que no nos estorbara. Y acá me están solicitando que coloque o que obtenga más bien el total del descuento que voy a obtener entre esta venta y este porcentaje que me dieron. Ahí normal, igual, damos la celda por el porcentaje. Ahí mire que hice referencia a dos celdas, a I11 y a J11. ¿Por qué los estoy multiplicando? Porque estoy sacando un porcentaje, eso lo vemos en la guía 2. Punto. Cuando yo le dé Enter, pues él me va a hacer ese proceso matemático, esa operación matemática, ¿ya? Él le dice que el descuento que yo voy a tener es del 32.75. Miren lo que hice. Voy a darle doble clic. Apunté a dos referencias de celda, a I11 y a J11. Yo también lo hubiera podido hacer así, por el 5%, y eso me va a dar igualito. Pero esto no es una buena forma de trabajar en Excel. Cuando yo le establezco valores constantes, un valor constante es aquel que se va a mantener en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente nunca va a cambiar. Constante. ¿Y por qué no es bueno? Porque si yo lo dejo así y luego me dicen, no, mira que le vamos a dar el 10% de descuento. Mire lo que pasó acá. Acá se mantuvo. Porque como usted le colocó el valor constante de 10, de 5, y ya me lo cambiaron a 10, usted tendría que venir otra vez a cambiar. Y ahí es donde no es bueno hacer esos procesos. Entonces es por esa razón que en vez de utilizar valores constantes, yo utilizo valores de celda. Listo, hasta ahí nada novedoso. Ahora, como yo necesito resolver todo esto, y es el mismo proceso matemático, coja este valor y multiplíquelo por este. Coja este valor y multiplíquelo por este. Coja este valor y multiplíquelo por este. Usted no me puede salir o decir o hacer de que tiene que hacer la fórmula para cada uno, porque eso sería ilógico. Ahí la hoja de cálculo no estaría sirviendo absolutamente para nada. Porque acá es sencillo. Acá serán 6, 8, 10 ítems. Pero usted imagínese sacando eso para las ventas que se generaron en el costo o en la 14. No son 5 ni 10, son cientos, son miles. Y si lo calculamos a nivel nacional. Entonces usted imagínese aplicando eso uno a uno. No tendría sentido. ¿Qué hacemos? Yo aplico la fórmula, ya la tengo ahí, la formulita, y simplemente vengo, la selecciono y desde control de relleno me ubico y arrastro hacia abajo y listo. Él me arrastró la fórmula. Y como la fórmula era la misma, ese era el proceso que yo tenía que hacer. Simple. Punto final. Ahora vamos a analizar. Yo empecé acá, I11 por J11. ¿Correcto? Profesor, ¿Qué pueda? buenas noches a todos.
noches. Una pregunta. Lo que pasa es que Buenas noches. en la calculadora uno sí puede restar el 5%. Aquí en Excel, ¿por qué es multiplicar? Perfecto. Ya voy a solucionarle eso. Ya lo vamos a revisar. Sí, esas son inquietudes. Muy bien. Y le da esto mismo, la calculadora. Sí, señor. Listo. Ya vamos a mirar esa parte. Entonces pónganle cuidado. Entonces yo llegué y saqué I11 por J11. Eso fue lo que hice. Arrastré hacia abajo. Y listo. ¿Qué sucedió de ahí para abajo? Miremos la siguiente. ¿Qué sucedió en la otra? ¿Qué sucedió en la otra? Pues que me arrastró la fórmula y se generó una referencia relativa. ¿Qué es una referencia relativa? Esto que acabamos de ver acá. Esto que acabamos de ver acá. Eso es una referencia relativa. Relativa es cuando yo estoy obteniendo un valor de unos valores de celda que se encuentran generalmente en la misma posición, en la misma fila donde yo estoy trabajando. Estoy obteniendo un valor, en este caso de dos valores de celda que se encuentran en la misma posición donde estoy obteniendo ese valor. Eso es una referencia relativa. Esa es la que nosotros comúnmente utilizamos. Pero ¿qué notaron ustedes aquí? ¿Qué cambió en esa fórmula? De ahí para abajo, ¿qué cambió? Solo cambia la posición de las celdas. ¿De quién específicamente? ¿De la columna o de la fila? De La columna. las filas. De las filas. Mire que aquí está I, J, I, J, I, J, I, J. Mire que la columna quietica. Pero si vemos que nos cambió la posición de la fila. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14 y etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nilsa, bien pueda. Profe, a mí no me muestra la fórmula. Porque usted la tiene que dar doble clic para que se la muestre. Porque si no, él me muestra el valor y si quiero editarlo, le tengo que dar doble clic como para que entre a la formulita que se aplicó. Ah, ya. Sí, sí, señor, ya, gracias. Muy bien. Luz Estela, bien pueda. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué sucedió? ¿O qué vamos a decir acá? Que cuando yo copio, arrastro una función, una fórmula en sentido vertical, o sea, de arriba hacia abajo, o también puede ser de abajo hacia arriba. Nosotros normalmente la arrastramos de arriba hacia abajo, pero yo podría arrastrarla de abajo hacia arriba. Miren que yo hubiera podido solucionar esto aquí, I18 por J18, cojo el control de relleno y arrastro hacia arriba y me va a dar lo mismo, eso no va a cambiar. Lo que pasa es que ya no aumenta la fila, sino que disminuye. Yo empecé acá en J18 y 18 y como arrastré hacia arriba, se empieza a reducir. Mire, se empieza a reducir. Pero normalmente pues nosotros trabajamos en este sentido. Cogemos la fórmula, la arrastro y lo que hace es que se me aumenta el valor posicional de la fila. Entonces, cuando yo arrastro en ese sentido, ya sabemos que lo que se nos afecta son las filas. La columna queda intacta. La columna no se modifica. O usted cómo me va a poder decir por acá que se me modificó la columna. Siguió siendo I y siguió siendo J. Lo que se me modificó fue el valor posicional de la fila. Eso es lo que acostumbramos a realizar. Normal. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Con mucho gusto.
Dudas, preguntas. Buenas noches, no, por mí no, está clara la clase. Perfecto, gracias. Listo, muy bien. Ahora pasémonos a las referencias absolutas. Vamos a ver qué es lo diferencial entre una relativa y una absoluta. Voy a borrar este cuadrito. Ahí les queda, es como a ustedes para la explicación, y voy a aumentar acá el tamaño. No siempre es conveniente que Excel actúe por cuenta propia, incrementando el número o la letra de una referencia cuando rellenamos celdas con fórmulas. Para ello, podemos fijar esos números o letras agregándoles a la izquierda un signo dólar. Entonces, si nos remitimos al ejercicio, miren lo diferente comparado con el que acabamos de resolver. Tenemos los mismos valores de importe. Véalos acá. El descuento. Acá no teníamos una columna donde colocábamos el descuento, pero aquí esa columna ya no está. Está solamente aquí. Y tenemos la columna donde vamos a obtener el descuento. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que aquí tenemos que hallar también ese valor de descuento que va a ser de ese valor de venta por el valor del descuento que me están dando. Entonces, normal, igual este importe por este descuento. Normal, el mismo proceso, la misma operación matemática, una multiplicación. ¿Sí o no? Correcto. Le doy enter y listo, y me da el mismo resultadito. Mírenlo ahí. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Pues de pronto lo mismo que hice con el de referencia relativa. Volver a arrastrar. Pero no nos dio. Normal, claro, no nos va a dar. ¿Por qué? Porque recuerden que en la referencia relativa yo les expliqué que cuando yo arrastro hacia abajo o hacia arriba, se me modifica el valor posicional de las filas. Eso sucedió aquí. Yo empecé I11, que era el valor de la venta, por M5, que era el descuento. Al arrastrar hacia abajo, mire lo que sucedió acá. Cogió el valor del importe, pero me lo multiplicó por nada. Cogió el valor de la venta, pero me lo multiplicó por nada. Cogió el valor de la venta, pero me lo multiplicó por nada. ¿Y por qué sucede eso? Porque hizo un proceso relativo. Yo fui y le seleccioné dos celdas en unas posiciones iniciales, pero al arrastrar hacia abajo, esos valores iniciales de fila se me aumentaron. Eso es normal. Pero aquí yo sé que esto no me puede o no lo puedo ejecutar de esa manera. ¿Por qué? Porque necesito mantener el valor de ¿quién? ¿De la celda I11 o el valor de la celda M11? ¿Cuál de los dos necesito mantener siempre igual, que sea el mismo y que no se me cambie? M11. M11. Correcto. Entonces es ahí en esos casos donde yo necesito utilizar, muy bien, ahí lo estaban escribiendo, la referencia absoluta. Para aplicar la referencia absoluta, nos lo decía ahí, se antepone el signo pesos. Pero yo desde el teclado, voy a prender cámara, yo desde el teclado lo puedo aplicar. Y para eso es donde utilizo la tecla F4. F4. Entonces, ¿qué hago? Voy y me ubico en la celda que tengo que
aplicarle la referencia absoluta. La referencia absoluta es lo que nosotros conocemos en el mundo bajo de Excel como amarrar, fijar. Eso es referencia absoluta. En términos coloquiales, paisa, fijar, amarrar una celda. Entonces, si yo vengo y presiono F4, miren lo que va a suceder. Él me coloca la referencia absoluta. Pero miren, si vuelvo y presiono F4, lo que sucede. Y miren si lo presiono nuevamente. Y miren si lo presiono nuevamente. Empieza a colocarme unas referencias para la columna y para la fila, otra donde solamente se la deja la fila y otra donde solamente se la deja la columna y en otra donde no aparece, que en este caso no aplica para nosotros. Ahora la pregunta del millón. Bueno, ojo, hago ahí un paréntesis para que los que de pronto tengan portátil y estén presionando F4 y no le funcione. Entonces ya saben que deben presionar abajo en el teclado la tecla Fn y F4, porque seguramente su teclado, para que funcionen las teclas de función, deben presionar Fn. Algunos modelos, hay otros, por ejemplo en el mío yo lo presiono y funciona de una, pero he tenido portátiles donde toca combinarlo, Fn. Entonces, ahora sí la pregunta del millón. Yo voy a aplicar esta referencia, entonces presiono F4. Me colocó el signo pesos antes de la columna y antes de la fila. Le doy Enter y voy a coger otra vez y voy a arrastrar. Y solucionó. Entonces, si yo voy y reviso la siguiente, mire que ya me dejó amarradita M11. Amarradita M11. Amarradita. ¿Qué hizo la referencia absoluta? Bloquearme esa columna y bloquearme esa fila. ¿Cuál es el pero? El pero es que yo no necesito esa referencia absoluta. ¿Y por qué no necesito esa referencia absoluta? Porque recuerden que como yo estoy arrastrando en vertical, ¿quién era el que se me afectaba? ¿La columna o la fila? La fila. La fila. Entonces yo utilizo una referencia absoluta mixta de fila, o sea, esta. Esta es la que yo tengo que utilizar. Le voy a dar Enter y voy a volver a arrastrar hacia abajo. Y funcionó. Porque es que lo que se me estaba modificando era la fila, no la columna. ¿Yo para qué voy a bloquear la columna si la columna no necesito bloquearla? ¿La columna se me modificó? No, la columna siguió siendo M. Lo que se me estaba moviendo era el valor posicional de la fila. ¿Qué tenía que bloquear? La fila. Entonces, ¿qué referencia absoluta mixta utilicé? La referencia absoluta mixta de fila. Ahora, miren lo que pasaría si yo vuelvo y presiono F4. Si yo le doy ahí Enter y arrastro hacia abajo, pues nada hice, porque bloqueé la que no tenía que bloquear. Bloqueé la columna. ¿Y para qué la columna si la columna sigue siendo M? No me sirvió. Entonces vuelvo y presiono F4, otra vez F4 y otra vez F4, coloco la que es, vuelvo y arrastro y me quedó funcional. Ahora usted me puede preguntar, Eumir, pero qué bobada, a mí me sirvió con esta, ¿por qué no la dejo con esa? Porque es que ya vamos a ir a un ejemplo donde no puedo utilizar siempre la de bloqueo de columna y siempre la de bloqueo de fila, porque hay ejercicios donde no aplica. O bloqueo todas o bloqueo una de las dos, pero no, en algunos ejercicios no puedo bloquear todo. ¿Qué preguntas, qué dudas, Nilsa? Bien pueda. Profe, es que usted dice que presione Fn y F4, pero en mi portátil no me da la opción, me pasa es como me hace como en otra celda. No, ojo. Hay unos portátiles que si usted presiona F4, no le coloca la referencia absoluta ya. Entonces, si no le sirve así, ahí sí es donde debe presionar Fn y F4. Pero si usted presiona F4 y se la colocó de una, listo. Ya o sea, me paro en la celdita que tiene que bloquear. Le doy F4. F4 de su teclado. Y me sale una pantalla a un lado donde dice solo pantalla, duplicado. Entonces no le está, ese F4 necesita la combinación. Entonces va y busca abajo Fn
deja presionado FN y ahí sí presiona F4. Y le doy FN presionado F4 y me queda la celda, no me sale nada. No le sale nada. O sea, tú la tienes ahí, te ubicaste que el puntero que quedara titilando normal. Sí, ahí está. Ahí, FN y F4 y no te dio nada. No, no, señor, no queda, no deja. No deja. Entonces, en el caso suyo, porque eso sí ya es ser uno de malas, entonces llega y natural, llega y dice, ah, bueno, yo necesito bloquear a la celda M11. Entonces escribe la M, coloca el signo pesos y la fila. Ya le toca hacerlo manual, mientras miramos a ver si está funcionando, porque es anormal. Eso tendría que funcionar. Entonces, coloco lo normal, ¿no? Colocas la columna que no hay que bloquearla, entonces coloca la letra M. Colocas el signo pesos y colocas la fila donde está ese 5%, que es la fila 11. Ah, listo, vamos a ver. Es manual, correcto. Gracias. Es muy aburridor, pero en el caso tuyo que pues, si te está poniendo problema, hazlo así. Gracias, profe. Listo, Nilsa. ¿Alguien más bien pueda? Profe, disculpe. Lo que pasa es que a mí también tengo como el mismo problemita de la Compañera. chica anterior, ¿sí? Y a mí me toca es con Shift 4, pero me toca ponerlo primero el símbolo pesos, después la M, símbolo pesos y después ahí sí el número 11. ¿Sí me hago entender? No. Y ya lo arrastro porque no me da de otra forma. Espera un momentico, por favor. Entonces, hay algunos teclados de portátil que vienen de esta manera. Por ejemplo, las teclas de función, por ejemplo, traen otro dibujito, que el volumen, que el brillo, que pausar, cualquier bobadita de esas. Eso significa que esa tecla tiene doble funcionalidad. ¿Por qué? Porque como es tan pequeño, pues le tienen que distribuir las teclas multimedia en esas mismas teclas. Entonces, ¿qué sucede? Que para que eso funcione, yo lo debo combinar con esta tecla. Entonces yo, por ejemplo, aquí no podría decirle a usted con precisión si presionando FN, ojo, es esta tecla, ¿no? No que estén presionando aquí Fernando y Nacho, no, FN, esta tecla. Yo no podría decirles acá si presionando esta tecla y F2, por ejemplo, apague volumen o me dé la funcionalidad del F2. Pero ¿cómo me doy cuenta? Haciéndolo en ejecución, ahí con el Excel. Entonces, ¿qué hago? En el caso del F4 es la tecla que se utiliza para colocar referencias absolutas. Entonces, si usted va y presiona F4 y un ejemplo, tiene este iconito y usted ve que le subió volumen, entonces yo necesito combinar FM y F4. Dejo presionado primero FN y voy y le presiono F4 sin soltar FN. A veces lo hacemos así. Dejamos presionado FN y apenas presiono F4 suelto FN. No, dejo presionado FN y presiono y suelto F4 sin soltar FN. Esa es una manera. Hagan esa prueba y si no, pues ya les toca que me manden foto al WhatsApp de su teclado y descifro acá porque pues difícil como ayudarles directo, ¿cierto? Pero traten de mirar a ver si fue más claro eso. Sandra, sí, usted dijo que coloque la celda y coloco la celda y coloco, me dijo primero el signo de más. Signo pesos. Recuerde que la referencia absoluta es con el signo pesos. ¿Sí? Signo pesos. Míralo ahí en pantalla. Ya, listo. Pero mira que sí, como me dijo la compañera, me dejó con chip. Raro, bueno, puede ser. Profe, ¿dónde raro, pero listo. Lo importante es que ustedes identifiquen. Dime. Profe, ¿dónde debe ir el puntero? El puntero, si yo voy a bloquear, un ejemplo, si yo lo que voy a bloquear es I, el puntero tiene que estar al ladito del 11, antes de la I, en el medio, donde usted quiera, pero que haga referencia a esa celda.
Ay, yo quiero bloquear M11 y me estoy parado ahí en I11, pues voy a bloquear es I11, ¿cierto? Entonces yo me ubico al ladito, no tiene que seleccionarlo ni nada, que el puntero esté indicando que estoy en esa celda. No, profe, no me sale, me sales con Shift. Bueno, si le sale, hazlo así, no hay problema, lo importante es que le funcionó. Y si no, manual, que manual no es pecado, lo que pasa es que pues sí tiene que tener más cuidado, ¿cierto? Entonces yo llego necesito bloquear esta, entonces yo ya sé que es la celda M11, necesito como voy a arrastrar hacia abajo, entonces coloco la columna M en minúscula o mayúscula, como quiera, coloco el signo pesos y el valor de la fila, y ya. Y ahí me doy cuenta porque me la referencia. Mire. ¿Alguna pregunta, duda adicional? Sandra, que levantó la mano, bien pueda. No, profe, lo que pasa es que se me presentó pues confusión en por qué aquí se tiene que bloquear la fila 11 y no como en un principio se había dicho que era la M. Entonces ahí fue donde me ¿Por qué? Porque vamos a volver a hacer el ejercicio. Inicialmente, sin hablar de referencia absoluta, yo lo hice así. Cogí I11 por M11, que es la que tiene el 5%, ¿sí o no? Eso fue lo que hicimos normal. La primera, perfecto. Y usted, ¿cómo no se va a poner a hacer esto? Igual, porque Dios mío, créame que me enojaría demasiado y el jefe, pues, lo pensaría 2 veces. Yo no puedo ponerme a hacer lo individual. No, yo hago solamente una fórmula y lo que hago es que arrastro, ¿cierto? Entonces, mire lo que va a suceder al arrastrar de forma natural. No me va a funcionar. ¿Por qué? Porque recuerde que yo inicié en la celda I11 y en la celda M11. Cuando yo arrastro en vertical, recuerde, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, siempre lo que se me va a afectar es el valor posicional de la fila. Mire que yo aquí arranqué en 11 y cuando arrastré hacia abajo ya iba en la fila 12, ya iba en la 13, ya iba en la 14, ya iba en la 15. La columna nunca se modificó, siempre siguió siendo I y J, pero los valores de fila sí se cambiaron, porque ese es el proceso natural de una referencia relativa. Aquí sucedió lo mismo. Yo empecé en I11 y en M11, pero cuando arrastré hacia abajo se me pasó a I12 y a M12. ¿Y M12 quién es? Nadie, por eso no me está dando. ¿Y quién es en M13? Nadie, por eso no me está dando. Y M14 menos, por eso no me está dando. Y M15 nada. La columna siguió intacta, M sigue siendo M. Pero lo que se me cambió fue el valor posicional de la fila. Entonces, ¿qué hicimos? Yo llegué a y dije, yo necesito para M11 una referencia absoluta, pero una referencia absoluta mixta de fila. Entonces presioné F4. Mire que me bloqueó la columna y me bloqueó la fila. Esa me sirve, pero yo les dije, ustedes no se pueden acostumbrar a utilizar esa, porque van a tener ejercicios donde esa no le va a solucionar su problema. Usted va a utilizar la referencia absoluta apropiada para el caso. En este caso, ¿quién era el que se me estaba afectando? ¿M o el valor de la fila? M. M, seguro. Voy a volver a arrastrar aquí. Aquí salió P, H, Q o siguió siendo M. M. ¿Quién se me movió entonces? ¿M o el valor de la fila? El valor de la fila. Entonces yo utilizo una referencia absoluta mixta de fila. El signo pesos va a quedar antes del valor de la fila. M no, M siguió siendo M, es que cuando yo arrastro en vertical, la columna nunca va a cambiar, nunca. Eso de una vez ustedes lo tienen que anunciar, lo están anotando allá con rojo y debajo verde y azul. Nunca en vertical va a cambiar el valor de la columna. La columna siempre se va a mantener. Lo que se me estaba modificando era la fila. Entonces la fila es la que lleva la referencia absoluta. Entonces al presionar F4, mire que va colocando todos los tipos de referencia.
En este caso necesito una referencia absoluta de fila, mixta de fila. Ahí la bloqueé, simplemente lo que hice fue que arrastré hacia abajo y el ejercicio me dio, porque bloqueé el valor posicional de la fila 11. Eso fue lo que hice en ese ejercicio. Cuénteme cómo le fue, si fue más claro, Sandra, o hay más dudas. A mí no me interesa si tengo que repetir eso 20 veces. Créanme que no. Yo necesito es que quede claro. Eso lo necesitamos muy, muy claro. Y más si usted quiere continuar con el intermedio, y más si quiere continuar con el avanzado. Díganme, por favor, a ver cómo va. Bueno, ahora entonces vamos a abrir el archivo referencias 2. Referencias 2. Y este pues ya no es tan sabroso como el otro, porque es que estos son los que generalmente se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Entonces acá está la explicación, pero la vamos a hacer muy, muy sencillo. Tenemos unos precios de unos artículos. Y se nos pueden presentar dos situaciones. Que ese artículo nos lo paguen con tarjeta de crédito en este caso, o que nos lo paguen de contado. Cuando nos lo pagan con tarjeta, hay un recargo. Mírenlo acá, lo voy a colocar de color amarillo, rojo, porque nos va a generar recargo. Y si pagamos de contado, nos van a hacer un descuento. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? ¿Cuál va a ser el recargo si pago con tarjeta de crédito y cuál va a ser el descuento si pago de contado? Obviamente teniendo en cuenta el precio de lista. Para luego saber cuánto se me va a incrementar con tarjeta y para saber cuánto me va a quedar cuando pague de contado. Sandra, bien pueda. Profe, qué pena. Pero quedé donde descargar ese archivo que se está abriendo en el momento. Referencias 2. El archivo que estamos utilizando es referencias 2. Y otra preguntita, profe. En el caso de que lo que tengamos de las columnas sean mucho más largas, en casos no son ni 10, sino 1000, digámoslo así, tenemos que arrastrar hasta llegar hasta el número 1000. Claro, ahí usted ya llegaría y arrastra de ahí para abajo las veces que tenga necesario, pero usted ya le va a dar porque ya si viene formulado, a usted ya no le interesa. Ya si está bien formulado, usted arrastra de ahí para abajo lo que necesite. Sí, ese sí es un proceso normal. Lo que pasa es que en Excel intermedio vamos a ver una herramienta que se llama herramienta de tabla, entonces yo le quito su preocupación, porque claro, usted me dice, pues pucha, no, pues qué solución tan buena que ese man me diga que yo tengo 1000 y tengo que arrastrar hasta el 1000, me va a quitar mucho tiempo, pero hay una herramienta de tabla que cuando usted formula la primera, pues, él le solucionó todo eso, 1000, 2000, 5000, 20000, 100,000, 1.000.000 de registros, él se los va a resolver, pero ya es a punta de herramienta, ¿cierto? Pero ahorita, como vamos en este nivel, sí, lo tendrías que arrastrar esas 1000 veces. Por eso es tan fundamental que usted aplique desde el principio la fórmula correcta, para que después de que la tenga, arrastre y ya, chao. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Eso que las acabé de nombrar. Entonces, yo llegaría aquí y digo, bueno, como tengo recargo, entonces coja este precio y multiplíquemelo por este valor de tarjeta, por ese valor de porcentual de recargo. Si yo le doy Enter, entonces el recargo que voy a tener del valor normal es de 12.500. Claro, es el 10%, 12.500. Ahora, ¿cuál es el lío? Que yo tengo que resolver esto de aquí para abajo.
y vuelvo y repito, y yo no me voy a poner a hacer esto igual, por enter. No, yo ya tengo mi primer formulita, arrastro hacia abajo, y unos me dieron y otros no me dieron. Vamos a analizar la situación. Entonces me dio el primero porque correctamente pues lo hice manual. Cogí el valor de lista y lo multipliqué por el 10. En este se supone que es 150.000 por 10. En este se supone que es 75.000 por 10. Miremos este cómo quedó. 150.000 y me le colocó fue el 5 de contado. Ahí yo ya sé que está malo. Este, ¿por qué no me dio? Porque cogió los 75 y los multiplicó por nada, con razón. Este, ¿por qué no me dio? Porque cogió los 240 y me los multiplicó por eso, con razón. Este, ¿por qué no me dio? Porque cogió 310.000 y me lo multiplicó por este título. No puedo hacer operaciones, números con textos. Imposible. Me va a generar el error valor. ¿Y este por qué me dio tan horrible de raro? Porque cogió 250.000 y me lo multiplicó por 125.000 cuando era el 10%. ¿Qué pasó ahí? Que como yo arrastré hacia abajo, se me modificó los valores posicionales de las filas. Sandra, para usted ahí, ¿quién es el que me está afectando el resultado? En este caso, ¿B7 o B2? En este caso, me estaría afectando el resultado B2. Correcto, B2, porque B2 en toda esta columna tiene que ser el mismo. Y mire dónde va ya, B3, B4. ¿Qué se me modificó en B2? ¿La columna o la fila? Se me modificó la fila. Correcto, porque estoy arrastrando en vertical. La columna siguió intacta. Es que la columna no se va a ver afectada. Se vio afectado el valor posicional de la fila. Entonces, ¿qué tipo de referencia absoluta tengo que colocar? ¿Este o este? ¿Cuál de los tres, Sandra? El segundo, profe. Correcto. Una referencia absoluta mixta de fila. Tengo que bloquear el valor posicional de la fila. Le doy Enter, arrastro hacia abajo y colorín colorado. Muy bien. Si yo ya vengo y verifico, muy bien, mire que quedó amarradito. B2 era el que necesitaba. Esta es la manera correcta de trabajar. Lo bueno de esto es que si usted en un momento le dice, no, mira que el recargo aumentó al 15, usted no se viene a molestar aquí, usted viene y cambia este valor al 15, listo, y todo se actualizó. Esa es la forma correcta de trabajar en Excel. Sería ilógico que usted hubiera multiplicado aquí para cambiar acá en la fórmula y tener que volver a actualizar, ¿no? Usted lo hace simplemente cambiando este valor y todo se actualizó. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Cómo vieron a ese ejercicio? ¿Un poco más claro o todavía confuso? Profe, no, está claro la explicación. Listo, Libar. ¿Alguien más? ¿Duda, inquietud? Profe, yo lo que entiendo en el momento es que debemos de estar muy pendiente es cuál es la referencia absoluta que debemos fijar para evitar de pronto los errores. Correcto, para de pronto usted no aplicarla a la columna cuando de pronto no lo necesita o a la fila cuando no lo requiere. Ya vamos a hacer un ejercicio donde les va a tocar combinar. Va a ir una referencia absoluta mixta de columna y una referencia mixta de fila. Y puede que en una función usted tenga las tres, una completa, una de columna y una de fila. Porque es que es inaudito que usted tenga que decirme, no, mire, es que yo hago unos cambiecitos. Y cuando uno mira en el ejercicio, lo que están haciendo es que en cada columna están cambiando allá la referencia absoluta. Ni riesgos, usted tiene que hacer una sola fórmula que la arrastre a la derecha y la arrastre hacia abajo y le solucione todo el ejercicio. Las 20, las 30, las 50 columnas, las 1000 filas de ahí para abajo, lo que sea, con una sola fórmula, porque usted la tiene que hacer eficiente y no coja, donde usted tiene que ir a cambiar, volver a cambiar, no. Muy bien, ahora hagamos el siguiente. Descuento por pago de contado. Ah, fácil. Cojo el valor de la lista
y ya lo multiplico por el 5%. ¿Qué va a suceder ahí? Pues me va a suceder exactamente lo mismo que me sucedió en esta del recargo. Y es que cuando yo arrastre hacia abajo, mire lo que va a pasar. Se me empezó a mover B3 para B4, para B5, para B6, para B7, para B8. Mira hasta dónde llegó a dar. No. Aquí a quién tengo que bloquear. ¿A B7 o a B3? Ya sabemos que B3. ¿Qué tipo de referencia? ¿Absoluta? ¿Absoluta mixta de fila o absoluta mixta de columna? También absoluta mixta de fila. Correcto, esta. Porque el que se me está modificando es la fila y necesito bloquear la fila. Listo, pare de contar. Bloqueo, enter, arrastro y se soluciona el ejercicio. Y ahora, ¿cuál es el precio final? Más fácil todavía. Igual el valor de la lista más el recargo que me van a colocar. Y ahora el de contado sería igual el precio de la lista menos lo que me van a descontar. Y cojo estos dos y arrastro para no hacerlo un individual, ahorro tiempo y ya. Entonces, si yo compro el artículo 1 con tarjeta, me va a costar 137.000, pero si lo pago de contado, 118.000. Mire que hay diferencias. Entonces, en el precio final con tarjeta, sumo estos dos valores y en el precio final de contado, sumo este y resto lo que me dio aquí. Ese sería para resolver ese ejercicio. 30 segunditos ahí por si lo están cacharreando para que veamos el otro, el tercero. Ustedes resuelven el segundo, el tercero. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cuéntenme a ver. Profe, qué pena. ¿Usted puede volver a repetir las últimas dos casillas? Claro, en el de el precio final con tarjeta sería la suma del precio de la lista más el precio del recargo, porque esto es lo que me van a cobrar adicional por haber pagado con tarjeta, aunque esto es ilegal, pero digamos pues que nos lo están aplicando así. Y tenemos precio final de contado, que sería el mismo precio de lista menos lo que me van a descontar por pagar de contado. La una sumándolo y la otra restándolo. De igual forma, acá abajo, él te dice qué es lo que tienes que hacer. De lo de la asistencia, Hernando, sí, ya con mucho gusto ahorita le colaboro. Pasemos al ejer 3. Entonces hay que entender el ejercicio. Ojo, pues. El ejercicio me está diciendo que necesita saber cuáles van a ser los descuentos sobre las líneas de productos que hay. Cada línea tiene un descuento diferente. Y en cada uno de estos meses, según el precio de lista, se aplican sobre esas líneas esos descuentos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el mes de enero, quieren saber en la línea 1 cuál va a ser el descuento para 150.000, que corresponde al 15%. Para la línea 2, de los 150.000, el 20%. Para la línea 3, de los 150.000, el 12,5%, y así sucesivamente. Entonces yo tengo que establecer la fórmula que me solucione todo este ejercicio. Ahí es donde yo les decía y utilizar el término feíto, inaudito, pero es la verdad. Yo no puedo llegar y para resolver esto, hacer este, luego hacer este, luego hacer este, luego hacer este, porque imagínense que usted no lo pongan a hacer solamente los 6 meses, sino todo el año, y que hagan una comparativa entre el 2010 y el 2022. Entonces multiplique cuántas veces tendría que hacer esa fórmula. No, usted va a hacer una sola formulita que al arrastrarla a la derecha y hacia abajo solucionó todo el ejercicio. Para eso son las referencias absolutas. Ahí es donde viene la importancia. Entonces vamos a mirar cómo haríamos este. Igual, coja el precio o coja el valor, usted verá, ahí en multiplicación es indiferente, el orden de los factores no le altera el resultado. Entonces cojo el valor y lo multiplico por esta línea.
Perfecto, y me va a dar que el descuento es de 22.500. Correcto. Ahora vamos a ver qué va a suceder si lo arrastro hacia abajo. No me dio. Vamos a mirar por qué. Empecé con F12 que eran los 150.000 y con C3 que era el descuento. Vamos a ver qué pasó en el ejercicio 2. F13, mire ya dónde van los 150. Por C4, este sí se comportó bien. Este, F14, por C5, ya va en la porra. FC, no, ya sé que tengo un problema acá. ¿Y es quién? ¿F o C? ¿La celda F12 o la celda C3? ¿Quién es la que se me está desplazando? Bien pueda. Creo que no son los ¿Cuál? dos. Miremos a ver. Volví a arrastrar y miremos el siguiente. F13, que debería ser F12. Y C4, bien, porque es la línea 2. F14 por C5, bien, la línea 3. Pero F14 no. F15 no. Por C6, sí, 7,5, la línea 4. F16 no. C7 sí, porque es la línea del 15% de la línea 5. Y C8, que es la línea 6, 5%, por F17 que no, porque es el F12. Entonces, ¿quién me está molestando ahí? ¿F12 o C3? F12. F12. Entonces me ubico ahí en esa celda. ¿Qué necesita esa celda? ¿Una referencia absoluta, una mixta de fila o una mixta de columna? ¿Quién es el valor que se me está moviendo? Necesita una mixta de fila. Una mixta de fila, muy bien, necesito bloquear la posición 12. Vamos a ver si es verdad. Voy a arrastrar nuevamente hacia abajo. Correcto. F12 ya se mantuvo los 150 por el descuento de la línea 2. F12 por el descuento de la línea 3. Muy bien. Ahora voy a volver a borrar esto, ya sé que funcionó. Voy a arrastrarlo hacia la derecha porque esto tiene que funcionar para los siguientes meses. Vamos a ver. Voy a arrastrarlo nomás hasta acá porque ya sé que no me dio. Vamos a ver qué pasó. Miren cómo estaba aquí. Ahora me pasé para acá y mire lo que pasó. G12, correcto, se pasó a los 250.000 que corresponden al mes de febrero. Pero mire lo que me pasó con el descuento. Era en C3 y se me movió a D. Entonces ahí vamos a concluir lo primero. Y es que cuando yo arrastro en sentido horizontal, o sea, de izquierda a derecha, cuando yo hago este arrastre, ya lo que no se modifica es la fila. La fila no. Mire que se mantuvo 12, 3, 12, 3, 12, 3. ¿Qué fue lo que se me afectó? La columna. Las columnas. Muy bien. Lo que se me movió fue la columna. Entonces ahorita necesito desproteger la columna. La fila no, porque la fila se mantuvo bien, mire. Se me movió aquí. Entonces, ¿qué hago acá? ¿A quién debo bloquear en columna? ¿A F12 o a C3? Hay que bloquear la columna C. La columna C. Porque mire lo que pasó cuando yo la arrastré hacia la derecha. Mire donde ya venía el porcentaje de descuento, ya venía en D. Y mira aquí ya donde venía. Ya venía es que acá, en E. Y mira aquí ya donde venía, es que en F el porcentaje. Entonces aquí yo digo, necesito una referencia absoluta mixta de columna. Bloquéeme la columna porque como necesito arrastrarla hacia la derecha, necesito que me mantenga la posición de la columna C. Vamos a darle Enter. Voy a volver a arrastrar hacia la derecha. Eumir se dañó. No, recuerde que las celdas están pequeñitas. Analicemos esta. G12, 250.000 por C3, correcto. Analicemos marzo.
100.000 por C3, correcto. Y así sucesivamente. Ahora arrastremos hacia abajo a ver qué va a pasar. Y analicemos cualquiera. H12, 100.000 por C6, correcto, el 7,5, línea 4. Con una sola formulita solucioné todo mi ejercicio, haciendo uso de las referencias absolutas de forma correcta. Entonces miren el error si yo hubiera utilizado una referencia absoluta total y total. Miren lo que hubiera pasado. Todo me hubiera dado lo mismo. ¡Ay, está bueno! No, eso está malo. ¿Por qué? Porque aquí me está volviendo a multiplicar el 15 por 150.000. Acá el 15 por el 150.000. Y aquí no es ni el 15 ni 150.000. Es 250.000 por el 5 porque es la línea 6. Entonces miren la importancia de utilizar una referencia absoluta de forma correcta. Y ahí tenemos una mixta. ¿Por qué? Porque tenemos una para fila y una para columna. Entonces ahí es donde salen las referencias mixtas, combinaditas. Vuelvo y arrastro hacia la derecha y vuelvo y arrastro hacia abajo. Ahí les dejo, pero la idea es que entiendan el ejercicio y por qué ese tipo de referencias. Dudas, preguntas, inquietudes, reclamos. Mauricio, ¿qué me estaba diciendo? Perdón. Profe, ¿usted me puede mostrar nuevamente la fórmula? Claro, pero la idea es que la entiendas, ¿no? La idea no es que me la copien ahí, sino que la entiendan. Entonces utilizamos en F12 referencia absoluta de fila porque se me estaba bajando los valores cuando arrastraba hacia abajo. A 13, a 14, a 15, entonces bloqueé la fila. Y acá en C3, que son los valores porcentuales, bloqueé la columna porque cuando arrastré hacia la derecha se me pasó de CAD, luego de AE, luego de AF, entonces por eso utilicé referencia absoluta mixta de columna. Miren lo importante de una referencia absoluta y uno lo ve como tan simple. Esa bobada, y miren lo importante, porque le evitó a usted hacer la formulita para marzo, para febrero, para abril, para mayo, no, una solita, arrastré a la derecha hacia abajo y solucioné el escenario. Punto. ¿Cómo me les fue? Cuenten pues. Excelente, profe. Muy bacano todo. Qué bueno, bien. Marta, excelente. También que dice que bien. Sandra, ¿cómo le fue? Pues, profe, pues a mí siempre como que me enreda un poquito eso, pero yo sé que con la práctica voy a entender. Correcto. Y la idea es que trate de hacer el ejercicio 2. Es muy parecido. Aquí, ¿qué tienen que hacer en el ejercicio 2? Obtener la utilidad que se generó, que fue general, 10%, sobre cada una de estas ventas en esos diferentes meses, sobre cada uno de esos productos. Entonces, ¿cuál fue la utilidad de enero? De los 15.525.000 que se vendieron del producto 1, la utilidad del 10%. Así lo mismo para el mes de febrero, marzo, en cada uno de sus productos. Entonces, miren ahí que tienen que multiplicar y a quién tienen que amarrar para que no le vaya a generar errores. Porque usted con la que haga acá en enero, simplemente arrastra hacia la derecha, arrastra hacia abajo y tuvo que solucionar el ejercicio. Ese es de que lo cacharreen y si tienen dudas me escriben por el WhatsApp, mira qué tal cosa, con mucho gusto. Una pregunta, ¿la posición del signo pesos dentro de las referencias de las celdas afectan los cálculos? Para nada. Eso es transparente. Simplemente lo que hace Excel es que dice, usted necesita mantener este valor posicional, punto. Pero el resultado, la operación matemática, la operación aritmética que se haga ahí, pasa transparente, no se va a ver afectada en ningún momento. Y para el compañero que me dijo lo de la calculadora, como en la próxima sesión vemos lo del uso de porcentajes, ahí le voy a resolver y ahí vamos a ver por qué en Excel de pronto el comportamiento es diferente.
porque la otra sesión, que es la guía 2, ahí aparece ese tema de uso de porcentajes, que yo sé que a veces nos generan problemas. Yo sé que algunas personas muchas, la gran mayoría, espero que la gran mayoría de ustedes lo hagan. Los que no, pues yo les doy más o menos los tipsitos para que tengan en cuenta cuándo pueden aplicar un descuento, cuándo lo calculan, cuándo pueden sacar de una vez el valor incluido. Cuando nos dicen IVA incluido y no hay pucha, pero cuál será el IVA y cuál será el valor realmente del producto. ¿Cómo podemos sacar esos diferenciadores? Profe, profe, usted me puede hacer un favor, usted me puede repetir, digamos, como el F4, el bloqueo, cada uno, ¿qué significa? Claro. Cuando el signo pesos va antes del valor de la fila, mire que aquí me están hablando de la fila 12, ese signo pesos significa que me va a amarrar. ¿Y qué es amarrar? Que cuando yo lo arrastre hacia abajo, él no va a dejar que 12 cambie, sino que siga siendo 12. Si yo lo quitara, te arrastro hacia abajo, automáticamente mire que ya no fue 12, sino 13. Ya no lo amarró, quedó libre. Y cuando yo arrastro hacia abajo, el valor posicional de la fila se empieza a aumentar. Ahora, cuando el valor posicional aparece antes de la letra de la columna, en el caso de acá, lo que estoy diciendo es que me amarre esa columna, porque si yo lo quito, véalo ahí, esta es C3, y arrastro hacia la derecha, mire lo que pasó, era C3 y automáticamente se me mueve una columna hacia la derecha, se empieza a desplazar la columna, y como acá yo necesitaba que C siempre se mantuviera en C, por eso apliqué una referencia absoluta mixta de columna. Con el signo pesos antes de la letra de la columna, lo que hace es que me amarra, no me deja desplazar ese valor de columna, me la mantiene fija. Entonces, por esa razón, es que cuando arrastré aquí, ya se mantuvo siempre en C. Me la bloqueó, no la dejó que se desplazara, que se moviera, que se aumentara. Eso es lo que hacen los signos pesos. ¿Si es más claro o alguna duda? Sí, profesor. ¿Queda amarrada toda la columna o toda la fila? Sin importar, Correcto. pues, o sea, hablo de los espacios. Correcto. Cuando ya utilizo, se le entrecortó, pero creo de haberle entendido. Cuando yo ya utilizo una general que viene en la columna y en la fila, estoy bloqueando ambos sentidos, tanto posición columna como posición fila. Siempre va a ser F y en ese caso siempre va a ser 12. Entonces eso lo que hace es que me garantiza que ese valor posicional o de esa columna o de esa fila no me va a cambiar. Ahí quedó libre. Entonces si yo la desplazo, ya nos dimos cuenta que aquí era F y aquí ya se volvió G, porque al desplazar hacia la derecha se me desplaza también en columna. Eso es lo que sucede. Sí, profesor. Sino que yo digo, por ejemplo, si entre comillas uno amarra solamente una columna o una fila, aunque hayan espacios en blanco de ahí hacia la derecha o hacia abajo, también quedan amarrados. Ah, ya, o sea que por ejemplo aquí no hubiese un valor y así yo arrastre, ¿qué sucede con ese valor? Así se desplace a él. Sí, señor. ¿Es ese? Si el valor está vacío, nada, por ejemplo en ese caso, por ejemplo digamos febrero no tiene valor, pero yo lo arrastro y él va a ir a ocupar ese valor, pues no me calcula, porque como esa celda o ese rango no tiene valores, pues no van a ser calculados. Pero la operación entra a ejercerse ahí de forma normal. Lo que pasa es que no se va a ejecutar porque no hay valores para comparar, para operar, para sumar, para multiplicar, para lo que sea. ¿Sí es eso? Por ejemplo, ahí L12 también quedaría
Mira que se te escucha entrecortado. Te No, escuché formulado. hasta L2. Te escuché hasta L2. Vuélveme a repetir, John. La casilla L12 quedaría también amarrada, ¿cierto? Y de ahí hacia la derecha todas las demás. L2. Ah, claro. Si yo sigo arrastrando acá la función, no me va a dar nada porque aquí ya no tengo valores. Pero mire que siguió seleccionándome L que no tiene valor, pero esta sí. Luego la otra, esta sí, pero esta que no tiene. Y si en algún momento completo algún valor, automáticamente me calcula, porque ya empezó a utilizar valores en esas celdas donde no había un valor inicial. Exacto, Claro. gracias, sí señor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes? Para lo de la asistencia que me estaban preguntando, entonces recuerden que es nkedumatica.com/asistencia. Asistencia. Es ahí les voy a volver a compartir en el chat lo de la asistencia. Diana me dice, profe, la asistencia tiene el link. ¿Cómo así que si tiene el link? José Alfredo, bien pueda. No te entiendo lo de si tiene el link, no te entiendo. Jorge Alfredo, bien pueda, no le escucho. Bien pueda. Los demás, ya así algo, ya bien todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la asistencia y la participación. Por favor, marquen asistencia. Les agradezco mucho. Los que tengan dudas se me quedan ahí, porfa.